Muy buenas tardes. Bienvenidos todos ustedes a este biciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, donde va a tener lugar la presentación del libro El Belén de Salcillo, Capricho de un mecenas, cuya autora, doña Isabel Gómez de Rueda, pues nos acompaña esta tarde, como no puede ser de otra manera. Quiero saludarles a todos ustedes en nombre de la Universidad de Murcia, aunque la presentación es ociosa, pero es pertinente que salude también a don Cristóbal Venda Navarro, director del proyecto Huellas de la Fundación Caja Murcia y catedrático del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, y también mi querida amiga, también querido amigo Cristóbal, mi querida amiga María Teresa Marín Torres, directora del Museo Salcillo, que me acompañan, y por supuesto la auténtica protagonista, aunque ella dice que el protagonista es Salcillo, pero la protagonista de este acto, que es doña Isabel Gómez de Rueda, ¿no? Bueno, saludarles a todos ustedes en nombre de la Universidad de Murcia. Permítanme que haga una salutación en la persona del académico Martín Páez, que tanto ha ayudado a la Universidad de Murcia en toda su trayectoria profesional, en 1000 actividades culturales y en tantas cosas. Señor académico, un placer que esté aquí esta tarde. Y saludar pues también pues, al director de Editum, Conrado Navalón Vila, que además bueno, tiene un mérito añadido a la circunstancia de ser digamos, es el director de Editum, es que también vive en Cieza, y por lo tanto esta tarde, aquí aparte de todo, nuestra protagonista es ciezana, y por lo tanto yo quiero saludar también a todas las personas que de Cieza nos acompañan esta tarde aquí en este hemiciclo, ¿no? En este hemiciclo. A sus familiares, en fin, a toda la familia. Y José Antonio Gómez, nuestro, digamos, el representante del rector, del rectorado en lo que concierne al centenario de la Universidad Kenton, al centenario que también se está implicando sobremanera en toda la serie de actos que estamos haciendo, pues como les digo, en calidad de comisario para ese centenario que estamos ya celebrando, aunque es en 1900, se creó en 1915, por lo tanto el centenario será en 2015, pero empezó a gestarse, como es público y notorio, a raíz de un artículo que Jara Carrillo publicó en el Liberal el 7 de diciembre del año 1913. Por lo tanto, insisto, les saludo a todos ustedes, y dado que Jerónimo Rueda es íntimo amigo mío, pues también quiero, insisto, hacer mención explícita de él mismo, porque yo no esperaba verlo esta tarde. Señoras y señores profesores, aquí presentes, a todos ustedes y miembros del PAS, a todos ustedes, insisto, saludos en nombre de la Universidad de Murcia, y sin más preámbulo, y solo recordar que el patrocinio de la Fundación Séneca estaba previsto que el consejero y ex rector José Ballesta Germán estuviese esta tarde aquí, pero creo que le ha surgido un viaje, me parece que le ha surgido un viaje, quiero recordar, a México, me parece, y no ha podido venir. Y bueno, también agradecer el patrocinio de la Fundación Séneca, como he dicho, la Fundación Caja Murcia, y de eso ya se ocuparán de resaltar don Cristóbal Venda, así como la colaboración del Museo Salcillo. Y como todo llega, también la edición de este libro, la aparición de este libro, que ha sido una gestación larguísima, también ha llegado. Y sin más preámbulo, como les digo, le cedo la palabra a don Cristóbal Venda Navarro, director del proyecto Huellas de la Fundación Caja Murcia. Adelante, Cristóbal. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al excelentísimo y magnífico rector de nuestra universidad, que reside este acto no solamente porque él es la autoridad máxima de esta institución, de esta casa, en la cual vivimos todos, y de la cual salió este proyecto, sino al mismo tiempo también porque, junto a su autoridad indiscutible como rector magnífico de la Universidad UNI, a amistad. Una amistad de hace muchos años, pues, él y yo somos colegas, compañeros en esta universidad, en este campus de la Mercedes de hace muchísimos años. Quiero agradecer su presencia, digo aquí, que haya querido estar con nosotros para la presentación de este libro, porque al final sanciona de una manera muy digna y muy brillante la condición académica del estudio que se presenta. Seguramente entre todos los agradecimientos y probablemente entre todos los recuerdos que debíamos de tener a la hora de presentar este libro,
serían muchas las personas que aquí estarían yo. No quiero olvidar desde luego a quienes han estado desde el principio detrás de la edición de un libro que inicialmente no se concibió como tal, sino que fue una tesis doctoral más defendida en este mismo sitio. En esta misma mesa estuvimos presentes todos. Yo estaba sentado en aquel lado porque no podía estar, estaba en aquel lado sentado. Se defendió un argumento que parecía que en aquellos momentos se separaba de la argumentación y la demostración tradicional que toda la historiografía había realizado a propósito de la realidad. Esto tenía a su vez una larga gestación en el tiempo, se remonta hasta el año 1993, cuando yo llegué al Museo Saltillo como director del BIM y comenzamos, gracias a muchas personas que no están aquí presentes, pero que nos ayudaron muchísimo. Carlos Echea Crauer, o el presidente del Banco Mare Nostrum, de la Fundación Casamurcia, José Méndez Espín, que entonces era alcalde de esta ciudad. Se implicaron todos en la restauración de unas obras, las obras que componen las colecciones permanentes del Museo Saltillo, las cuales durante muchísimos años y casi en una actitud de verdadero héroe había controlado no cuantos reformas. La verdad es que comenzamos la restauración de todas las obras, de los grupos profesionales, de las pinturas murales, de los bocetos y por supuesto del rey. Desde el primer momento, tanto la Fundación como la propia universidad, porque es que la universidad parece, no nos damos cuenta, la universidad es la que presta el soporte intelectual a todas estas cosas. La universidad es la que proporcionó las personas que se dedicaron a dirigir un día el Museo Saltillo. Fue José Sánchez Moreno, cuyo centenario conmemoramos este año, nació en 1914, tuvo la desgracia de morir muy joven a los 41 años en 1955, don Juan Torres Fontes que le sucedió y a don Juan Torres Fontes que le sucedió. Ya después las sucesiones hasta la profesora Marín Torres ya están aquí, son historia reciente de aquel museo. Entre los proyectos estaba precisamente la de poder recuperar la dignidad de todo aquel patrimonio y especialmente yo creo que era colocar a Saltillo en el lugar que se merecía. La obra escultórica profesional, la obra escultórica dispersa por todas las iglesias, la colección de bocetos única en España, que no se conoce otra similar de un escultor, de un solo escultor, y al mismo tiempo también, sobre todo, esa milagrosa conservación del Belén, del que llamamos Belén de Saltillo, creo que merecía dedicarse precisamente a él y buscar de nuevo pues una visión del mismo que nos diera, que nos lo devolviera al menos en gran parte al esplendor, si no a todo el esplendor original, algo que se le pareciera y se le acercara mucho. Comenzaron las restauraciones del Belén, eran 3 o 4 campañas, lo que ocurre es que al presentar la primera al público, bajo un proyecto que ya no se llama como este proyecto de ahora, sino que en aquel momento lo habíamos bautizado Murcia Restaura, porque yo recuerdo que los viajes que hacía por Italia me veía siempre en los cartelones por las calles de Roma, por las calles de Florencia, Firenze Restaura, y yo decía, ¿qué día podemos poner Murcia Restaura? Y al final, sin darnos cuenta, ocurrió, y lo pusimos, y el museo inició una campaña que se llama Murcia Restaura, donde entraron a formar parte todos esos lotes de piezas que citaba antes. A partir de ahí se aceleraron, se acortaron las etapas de restauración del Belén, porque la Fundación comprendió en un determinado momento que la brillantez de lo que estábamos devolviendo a esas esculturas ya no era simplemente la recuperación de un Belén, sino algo más. Siempre hablábamos de 556 esculturas, siempre hablábamos de la escultopintura, siempre le atribuíamos una serie de cualidades al Belén que estuvimos entendiendo y aprendiendo todos a medida que caía en nuestras manos y que estuvimos viendo todo el proceso en el que se iba desvelando esa pureza y esa brillantez primitiva. De ahí surgieron muchas otras cosas, de ahí surgieron exposiciones. El Belén lo llevamos a Roma, lo llevamos al brazo de Carlomagno en el año 1999, me parece que fue. En el año 1999 se llevó allí, se expuso hasta el mes de marzo de ese año. Y a partir de aquella contemplación del Belén dentro de un contexto internacional en el cual la Embajada de España ante la Santa Sede, aquí está, me parece que he visto ante a Pedro Luis, Pedro de los Fuegos, por ahí está, allá arriba, ahí estaba, él se acordará perfectamente. Los alumnos de Erasmus, por ejemplo, prestaron ayuda extraordinaria.
nosotros sabemos que estudiaban arquitectura. La propia embajada de España, que al principio se encontraba un tanto remisa, no sabía qué hacer porque la semana anterior se había presentado el Año Santo Jacobeo, había ido Fraga y aquella habían estado un poco como en sordina en aquella presentación pública. De pronto, cuando vio que los medios de comunicación que aparecieron en la embajada, que aquello se había llenado, aquella sala de conferencia se había llenado, el embajador perdió el miedo, se presentó allí y nos acompañó a todos nosotros. Y el Belén se pudo exponer en su escenario natural. En su escenario natural porque el Belén miraba hacia Italia, el Belén miraba hacia Nápoles, el Belén miraba hacia Roma. Nosotros defendíamos, a través sobre todo de la recuperación del Belén, un argumento que no tenía tenía poco que ver con aquello. Con la boca grande le decíamos a los italianos que el Belén de Saltillo era un hijo de Italia. Y la verdad es que si hubieran leído aquel catálogo entonces, nos hubieran abofeteado, porque lo que se defendía es que no tenía de nada de italiano, más que un aire de familia que se podía mirar así a lo lejos. Había como una especie de coiné mediterránea donde todos participamos, pero que realmente el Belén era un Belén español, hecho por un español, con un sentimiento absolutamente español y con unos relatos episódicos y una escenografía que no participaba para nada en la escenografía, bueno, no solamente la del norte de Italia, sino incluso la más conocida y la más internacional, como era la atmósfera napolitana. Era la tesis que pudimos defender, la tesis que se pudo plantear de una manera muy incipiente en aquellos momentos, cuando empezamos a ver el Belén, cómo iba adquiriendo importancia, cómo iban gigantándose las cosas. A medida que aquello fue saliendo de las manos del taller de restauración, fue cuando entonces surgió la posibilidad de hacer una tesis doctoral, y de hacer una tesis doctoral que estudiara todo el Belén, que estudiara todas las figuras, que diseccionara todo ese conjunto, que viera exactamente qué es lo que teníamos y cómo lo podíamos valorar, de dónde procedía todo aquello, y sobre todo que el Belén se entroncara dentro de un fenómeno en el cual incluso le estábamos diciendo pues que la visión de historiográfica tradicional, de que primero era un Belén de tradición napolitana, que la desmentíamos y la desmontábamos, y en segundo lugar, que esto, bueno, es que Carlos III lo debemos a Carlos III con los Belenes, decíamos, no señor, antes de Carlos III los Belenes existían, y en Murcia existían Belenes domésticos, como el de Jesús Riquelme, antes de que Carlos III viniera a España en 1759. Lo que le dábamos a Carlos III era un papel indudable en esa especie de salto de calidad que el Belén experimenta. El Belén había sido siempre una artesanía. El Belén había sido obra de artesanos, de artistas mecánicos, había sido un objeto menor. Gracias a Carlos III, que escoge y selecciona a los artistas en Nápoles, a los mejores nombres y a los más grandes, le da una condición estética desconocida que es la que trae España. Incluso aquel famoso Belén del Príncipe tan irregular, que cuando lo cotejamos con el Belén de Saltillo se encontraba a una distancia, hay una distancia artística considerable. El Belén se agigantó cuando lo pusimos en el Palacio Real, dentro de todos los Belenes del Real Patronato y del Belén del Príncipe, y además creo que coincidimos porque lo que hoy se llama la Sala Génova en el Palacio Real no era ni más ni menos que el despacho del Conde de Florida, porque allí estaba sentada la Secretaría de Estado y el Despacho Universal que regentaba desde 1776 hasta 1792, regentaba el Conde de Florida. Así, pudimos ir conquistando esas pequeñas parcelas que fue lo que daba, vamos, que fueron los embriones, yo digo, los pequeños chispazos que el Belén estaba despertando, y a partir de ahí, bueno, la idea de que se convirtiera esto en una tesis doctoral y en donde se viera que el Belén de Saltillo, en lo formal, guardaba toda la tradición barroca y la tradición preciosista del rococó, pero que en su significado era un salto completamente distinto que nos abocaba hacia los ideales intelectuales. El Saltillo del Belén no tiene nada que ver con el Saltillo de los pasos procesionales, aunque fuera la misma familia, la familia Riquelme, la que encargara una cosa y la que encargara otra. Dos generaciones distintas. Los que nacen, señores, a partir de 1760 no tienen nada que ver con los que nacen a partir de 1700. Son dos mundos completamente distintos. El mundo moderno, el mundo de la Ilustración,